Muy buen día, soy Omar Mariluz, editor de Economía de RPP, y hemos vuelto a los viernes económicos en medio de una situación bastante compleja, bastante complicada, en medio de la pandemia, en medio del aislamiento social obligatorio, pero es importante empezar a tocar temas económicos en las plataformas digitales de RPP, sobre todo enfocados a los temas utilitarios, al bolsillo de las personas, a las recomendaciones para poder enfrentar ya esta situación que es sumamente compleja. Hoy, en este retorno de los viernes económicos, estamos nada menos que con Jorge Carrillo Acosta, él es profesor de la Pacífico Business School, para hablar de un tema clave y básico en estas circunstancias como las finanzas personales y en particular sobre la tarjeta de crédito. Hay que hacer la siguiente reflexión. ¿Estamos usando de manera adecuada nuestra tarjeta de crédito? ¿Estamos usando de manera adecuada el dinero plástico? ¿Qué riesgos tenemos hacia adelante? Así que todas estas preguntas las responderemos hoy con Jorge Carrillo y simplemente antes de empezar, comentarles y decirles que pueden dejar comentarios, pueden dejar incluso sugerencias de temas, digamos, algunas ideas que quieran escuchar, algunos temas que quisieran que profundicemos en este espacio de RPP. Jorge, muy buenas tardes ante todo y bienvenido a este nuevo espacio digital, ambos desde nuestras casas. Gracias, Omar, por la invitación. Encantado, como siempre, de apoyar a RPP. No, muchas gracias a ti. Y empecemos con el tema utilitario, el tema básico. En principio, contextualicemos. ¿Cuál es la situación actualmente del uso de las tarjetas de crédito, Jorge? ¿Las familias en estas circunstancias ha abusado de su tarjeta de crédito o por el contrario se ha comportado de manera responsable ante un recorte de ingresos y ha decidido parar la mano, que es un poquito el dinero plástico? Bien, en realidad la respuesta tiene dos partes porque hay dos actitudes de la gente. Y depende obviamente de cómo evolucionaron tus ingresos durante la cuarentena, ¿no? Recuerda, vamos a poner en contexto, en el Perú existen casi tres tarjetas de crédito por persona, ¿ya? Hay 8.100.000 tarjetas de crédito circulando en el Perú para 3 millones de usuarios. O sea, es 2.7 millones de tarjetas, 2.7, perdón, tarjetas por persona, más o menos. Es un producto que termina siendo muy utilitario para mucha gente y a veces para otro grupo termina siendo un salvavidas. Vamos a ver. Aquellas personas que tenían su ingreso reducido, pero todavía tienen algo de ingresos, o de repente su actividad económica no paró y siguen teniendo el mismo sueldo, esas personas lo que están haciendo es reducir el uso de su tarjeta de crédito. Porque saben que la situación, si bien es cierto, hoy puede ser no tan crítica como otros que no tienen nada de ingresos, el futuro es incierto, ¿no? Hoy día las expectativas de la gente pues no son las mejores, no son las más optimistas. Todos sabemos que va a haber cierre de empresas lamentablemente porque algunas no van a poder resistir los 3 meses y medio de para, ¿no? O puede que más incluso, y como consecuencia va a haber desempleo. Entonces, hay mucha gente que, si bien sus ingresos de repente están en la mitad o están en un 80% o en un 30%, lo que están haciendo es ajustar la billetera, ¿no? Controlar su gasto de tarjeta, ¿no? Y también pensar en su familia, porque de repente yo sigo con trabajo, pero mi esposa, mi hijo, ahora ya no tiene trabajo, está en su pensión perfecta, y entonces hay que hacer lo que yo llamo un presupuesto de emergencia, ¿no? Y en ese escenario, la gente que todavía tiene ingresos y está optimizando mucho sus gastos, está dejando de consumir con la tarjeta. Este es por el lado de la demanda, por el lado de los que usamos la tarjeta. Pero hay que tener en cuenta el otro lado también. Hay un shock de oferta, ¿no? Las empresas no están vendiendo recién, pues hace algunas semanas se activó el tema de venta por internet, ¿no? Pero digamos, durante la segunda quincena de marzo y buena parte de abril, más allá de comprar en el supermercado o en la farmacia, no tenías pues, no usabas la tarjeta para ninguna otra compra, ¿no? Con lo cual también pues se redujo el uso de tarjetas, ¿no? Y ese es el grueso de la gente. El grueso de la gente ha reducido su consumo con tarjetas de crédito. Pero hay otro porcentaje que más bien no ha tenido ingresos durante la cuarentena y su único medio para pagar las cuentas suele ser justamente la tarjeta, ¿no? Entonces, hay gente que lo que está haciendo es aprovechar que por lo menos tiene esa línea, ¿no? Y que no tiene que pedirle permiso al banco para usarla porque tiene la línea aprobada, y con eso está sobreviviendo estos meses de cuarentena, lo cual puede generarse una bola de nieve,
¿no? Si es que no recupera sus ingresos en el corto plazo, ¿no? Mucha gente lo que ha hecho es usar la tarjeta para pagar las cuentas en abril, en mayo, y ahora en junio, pues, se vienen las cuotas y está pagando los mínimos y está carruseleando, ¿no? Y lo cual va a impactar de todas maneras en la mora. Ahí quería entrar, Jorge, porque eso es importante y sí debe haber un grueso de familias que efectivamente ha empezado a usar la tarjeta de crédito como reemplazo de los ingresos que evidentemente se han visto afectados en esta coyuntura. ¿Qué es lo que tú recomendarías, por ejemplo, a una familia, a una persona que ya estaba en una situación de endeudamiento complicada y le cayó todo esto como agua fría? ¿Qué puede hacer teniendo en cuenta que ha habido una serie de facilidades de las entidades financieras? Eh, la, Hoy día el sistema financiero está dando la gran facilidad de las reprogramaciones. ¿Ya? Lo primero que habría que hacer si tengo una situación complicada, no solo con tarjetas, como tú dices, con préstamos personales, con hipotecarios, etcétera, es acudir al banco y pedir una reprogramación. ¿Ya? La SBS apenas empezó la cuarentena, les dio autorización a los bancos a hacer una reprogramación de créditos. ¿Sí? Y hay que tener cuidado con los conceptos porque a veces la gente lo confunde y he escuchado a algunos también en medios que usan términos incorrectos. No es lo mismo que un refinanciamiento. Ajá. Son dos cosas diferentes. ¿Cuál es la diferencia, ¿Ya? Jorge? Te cuento un poquito. Hay algunas importantes. Una reprogramación tiene su origen en un problema temporal, coyuntural, ¿no? Recuerda que esta cuarentena pues no es un problema económico, es un problema sanitario que trae como consecuencia un problema económico. Pero históricamente esto no ha sido permanente, va a ser temporal. Cuando esto termine, esperemos que sea pronto, la economía va a volver a activarse, ¿no? Entonces, cuando hay un problema temporal, aplica una reprogramación. En cambio, cuando hay un problema ya estructural, un problema permanente, es un refinanciamiento. Por ejemplo, me quedé sin trabajo. Ahí sí, pues, no tengo cómo pagarte, ¿no? O sea, una vez que se levante la cuarentena, igual no tengo capacidad de pago hasta que consiga otro trabajo. Ahí aplica el refinanciamiento. Entonces, primero conceptualmente. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias? En una reprogramación, lo que hacen es patear el cronograma, patear las cuotas del problema temporal. Por ejemplo, estos 3 meses y medio me patean la cuota de marzo, de abril y de mayo, y puede que hasta junio, me las patean al final del crédito, digamos, ¿no? Claro. Y dos cosas. Uno, no me cobran tasas moratorias, porque a veces si yo no pagué la de marzo, pues me deberían cobrar una penalidad por no haber pagado puntualmente, por ejemplo, ¿no? Y tampoco me reportan negativamente en las centrales de riesgo, lo que la gente llama Infocor, ¿no? Es decir, No me van a calificar mal. para que esto quede muy claro, porque sí ha habido mucha preocupación al respecto. Si un banco, una entidad financiera está reprogramando mi deuda, mi tarjeta de crédito, mi crédito consumo, esto implica que, por ejemplo, por 3 meses no tengo que pagar ninguna cuota, pero no es que me vayan a cargar intereses luego, es decir, no vaya a ser que luego en mi estado de cuenta me dé con la sorpresa que tengo que pagar más intereses de lo que tenía pensado. Ya, a ver, te cuento cómo ha funcionado, porque esto sí es variopinto, acá hay de todo. En principio, una reprogramación sí implica intereses, pero no moratorios, no como penalidad por no pagar, sino el interés común y corriente de un préstamo, o sea, la tasa compensatoria, la tasa del crédito normal, digamos. Porque, digamos, esa plata sirve también para pagar intereses a los ahorristas, que hay que seguir pagándoles todos los meses, ¿no? Entonces hay una cadena ahí también de cómo fluye el dinero. Entonces, en principio, la primera quincena de marzo, esto es muy anecdótico, porque la primera quincena de marzo, por ejemplo, ya vamos a poner un ejemplo práctico. Yo debía 12 cuotas de 1.000, ¿ya? En marzo de este año hasta febrero de 2021, debía 12 cuotas de 1.000. Entonces, en principio, el banco me decía, mira, ok, no me pagues la cuota de marzo, no me pagues la cuota de abril, ¿no? Porque la cuarentena iba a ser pues hasta abril nada más. Entonces, no me pagues esas 2 cuotas y esas 2 te las pateo a marzo y abril de 2021. Pero sí hay intereses. No el moratorio, pero sí el compensatorio, el interés del préstamo. Si tu préstamo tenía una tasa de 20%, ok, te aplico ese 20%. Con lo cual, mis 12 cuotas ya no van a ser de 1.000, sino van a ser de repente pues de 1.050, ponte. ¿Sí? Así se hizo la primera quincena de marzo. Sí, y bueno, esto es legal y el banco tiene el derecho a cobrar esos intereses porque son los intereses del crédito. Pero ¿qué pasó? Hubo mucha presión social, digamos, hacia la banca peruana, ¿no? Y mediática incluso, donde se decían, oye, los bancos también tienen que ser solidarios, no pueden estar cobrando intereses, etcétera, etcétera. Y el lunes 30 de marzo, todos los bancos, uno tras otro, empezó a declarar lo siguiente, empezó a decir, por única vez, y esto yo nunca lo había visto, ¿eh? Por única vez voy a congelar intereses. O sea, por estos 2 meses que te he reprogramado, no te voy a cobrar nada de intereses. O sea, si tenías 12 cuotas de 1.000, seguirás pagando las 12 cuotas de 1.000, pero ya no en febrero, marzo 2020, sino la pateamos a febrero, marzo o a marzo, abril 2021. Entonces, esto ha sido una cosa
única, porque ha sido un tema extraordinario de los bancos, la mayoría de entidades financieras, cuando me refiero a bancos, en realidad extiendo la palabra a bancos, financieras, cajas municipales, cajas rurales, ha hecho este congelamiento sin intereses en absoluto, pero esto ha sido una decisión unilateral de los bancos. Entonces, cada banco lo ha hecho a su manera. Me explico. Algunos, por ejemplo, la mayoría lo ha hecho con hipotecarios, pero hay bancos que te dicen, ¿sabes qué? Yo te reprogramo 2 cuotas de hipotecarias gratis, sin intereses. Pero si ya quieres reprogramar 3, ya la tercera sí te cobro los intereses. Ok. Y eso no hay una ley, cada banco lo ha hecho de forma independiente, ¿no? Para las tarjetas, ¿qué hizo los bancos? Ahí sí el beneficio no era tan bueno, porque decía, yo te congelo solamente el pago mínimo. O sea, el pago mínimo te lo pateo sin intereses, pero el resto de la deuda sí te corre los intereses normales, ¿no? Y explícanos, Jorge, porque quizá muchos no entienden por qué no es tan conveniente hacer el pago mínimo, sobre todo en una tarjeta de crédito. Mira, lo que hace el banco es, si yo hago un consumo este mes de 10.000 soles, por ejemplo, no, o sea, un poco más, unos 5.000 soles, yo tengo 2 formas de pagar ese crédito. Yo puedo decir al banco que me lo financie bajo 2 modalidades, o en cuotas, digamos que yo le digo al banco, quiero pagarlo en 12 cuotas de 500 soles, esos 5.000 que consumí este mes. El banco me dice, ok, tu cuota va a ser 500, y yo todos los meses pago 500. O me da otra opción y me dice, mira, ¿sabes qué? Te pongo un pago mínimo de 50 soles. Si tú quieres, solo págame 50 soles. De 50 para arriba lo que tú quieras. Es un crédito más flexible. Eso se llama crédito revolvente, ¿no? Pero ¿cuál es el problema? Que si yo solo pago 50 soles, ¿no? Digamos que ese es lo que yo he convenido de pago mínimo, el resto del dinero, los otros 4.900 y pico soles, van a crecer a una tasa altísima. La tasa promedio en tarjetas de crédito para consumo en establecimientos es de 45% anual. Es carísima. Entonces, eso se va a volver una bola de nieve. Mira, yo he visto casos donde pagando solo los mínimos, tú terminas de pagar tu crédito en casi 14 años. Si yo solo pago 50, 8, 9, 10 años, es carísimo. Entonces, lo ideal es no pagar el mínimo porque extiendo mi crédito por los siglos de los siglos. ¿Qué es lo aconsejable entonces, Jorge, bajo esta coyuntura y entendiendo los tiempos también que son claves? Porque ya ese periodo de gracia que dieron varias entidades financieras se está agotando, se va a agotar dentro de pocos días. ¿Tú qué aconsejarías hacer para esas personas, esas familias que habían reprogramado y que ahora tienen que darse cuenta de la nueva normalidad, incluso financiera, de la nueva normalidad de finanzas personales? ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Mira, claro que depende de cada caso, pero en general la tarjeta, el haber consumido con la tarjeta y haber hecho el pago mínimo nos ha permitido salir del problema, nos ha permitido salvar el temporal, ¿sí? Pero una vez que el tema se estabilice, hoy día empieza, esta semana está empezando ya la fase 2 de reactivación, ¿no? Si yo ya voy a poder generar ingresos, no tanto como antes, pero algo de ingresos, ver la posibilidad de cambiar esa deuda de tarjeta, ¿no? De repente solicitar un préstamo personal que puede tener una tasa que es más o menos la mitad de lo que pago en tarjetas y empezar a ordenarme. O sea, no ha sido una mala idea ahorita reventar la tarjeta y pagando los mínimos porque a cero ingresos eso es mejor que dejar de pagar, ¿sí? Pero eso es por ahora. Eso es por el problema de la cuarentena y de paralización de actividades. Lo ideal siempre es, una vez que yo arreglo mi situación y tengo mejor capacidad de pago, ir al banco y decirle, oye, necesito un préstamo personal para matar la tarjeta que es muy cara, ¿no? La tarjeta tiene la gran ventaja de no pedir permiso a nadie, tengo la línea y la uso, ¿no? Pero es carísima, es carísima. Entonces, digamos, es una resolución de emergencia, pero cuando la emergencia pasa, hay que ordenarnos. Siempre hay que buscar tener unas finanzas ordenadas en donde lo que yo destino a pagar en cuotas no sea más de la tercera parte de mis ingresos. Eso siempre es lo recomendable, ¿no? Si mis ingresos son, digamos, 2.000 soles, yo debería destinar pues, máximo 700 soles, exagerando, ¿no? A pagar mis deudas. Y ese es un poco el ratio, el indicador que uno debe manejar. Y dime, Jorge, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo he perdido mi empleo y no tengo forma humana de cumplir con mis obligaciones crediticias, con mis deudas, y no puedo pagar, y digo, bueno, qué pena, no voy a poder pagarle al banco, me hago un desentendido, apago el celular, no dejo que me contacten? ¿Es adecuado hacer esto o hay un canal de posibilidad que las entidades financieras le pueden dar al usuario? Mira, hoy
te cuento un poquito. Hoy día los bancos están muy preocupados, porque la mora está subiendo y eso que no es la mora más alta que se va a generar, la verdadera mora se va a ver más o menos en julio, cuando el tema acabe y los pagos mínimos dejen de pagarse en las tarjetas también, ¿no? Pero hoy los bancos están muy preocupados por la morosidad de los créditos y eso es normal que la morosidad no suba porque los créditos empresariales están siendo complicados porque las empresas están quebrando y los personales también porque la gente está quedando sin trabajo. Entonces es totalmente normal que la morosidad siga subiendo, por lo menos durante esta crisis económica. Entonces, los bancos, dada esta coyuntura, están siendo mucho más flexibles, mucho más comprensivos con la gente que en diciembre o en noviembre del año pasado, cuando no había esta crisis, porque entienden también que no es un tema de no querer pagar, es un tema de no poder pagar. Por eso es que en muchos casos, yo he visto casos de créditos empresariales que han dado este periodo que te decía de repromoción de 6 meses. Y le he dicho, mira, ¿sabes qué? Ok, ya, te voy a ayudar 6 meses. ¿Ya? Hasta septiembre no me pagues nada y luego ahí ya empiezas a pagarme las cuotas ordinarias. Con más intereses probablemente sí, pero darte la facilidad de que puedas estabilizarte para empezar a pagar. Yo siempre digo, lo mejor es ir al banco y negociar. Y antes de que caigas en default, antes de que caigas en mora, ir y decirle, mira, banco, me quedé sin trabajo, ¿no? Tengo algunas salidas como el retiro de la AFP, como la CTS, te puedo pagar esta parte, pero la otra parte que no puedo, necesito que me ayudes a una reprogramación, ¿no? Necesito que me des unos meses para poder pagarte. Porque el otro escenario, como tú dices, es simplemente esconderse bajo la mesa, ¿no? Pero ahí, ¿cuál es el problema? Hay 3 cosas. Número 1, la deuda va a empezar a subir y ahí sí te van a cobrar moras, ¿no? Tasa moratoria, penalidad por pago tardío, etcétera, etcétera, y la deuda va a crecer mucho más que negociando. Número 2, te van a reportar mal en el sistema financiero, vas a aparecer como un mal pagador, y eso te va a restar, y eso trae como consecuencia restarte posibilidades crediticias, ¿no? Ya no te van a dar nuevos créditos, entonces no vas a tener de dónde. Y número 3, te van a restar otro tipo de posibilidades más allá de las crediticias, posibilidades laborales, por ejemplo, ¿no? Las empresas miran si eres un buen pagador o no para contratarte, posibilidades para inscribirte a tu hijo en un colegio, el colegio va a mirar si eres un buen o mal pagador para ver si vas a poder pagar la pensión. Entonces, hay una serie de consecuencias de no pagar. Claro, después uno puede negociar después de 2 años, ya cuando el banco le echó tierrita y negociar por la mitad, etcétera. Eso también es válido, ¿no? Y funciona en el Perú, pero durante esos 2 años perdiste un montón de oportunidades. Yo creo que es peor la lavada que la camisa, ¿no? O sea, aquí lo ideal siempre es buscar soluciones siendo sincero y dando la cara a la entidad financiera, ¿no? Eso es importante. Perfecto. Jorge, una última pregunta ya más de carácter coyuntural, que tiene que ver con este proyecto de ley que se está discutiendo en el Congreso de la República para congelar el pago de las deudas de las personas, de las familias en el país, una medida que ha generado mucha preocupación entre las entidades del sistema financiero. ¿Tú lo ves viable? ¿Cuáles crees que son los riesgos, o no lo sé, o los aspectos positivos de una medida de este tipo? Sí, mira, hay varios proyectos de ley de este Congreso, ¿no? Para exonerar o condonar, es decir, perdonar los intereses de los créditos de las personas naturales sobre todo y las microempresas en algunos casos, en algunos proyectos también, por el tema de la cuarentena. ¿Ya? Y claro, esto suena bastante popular, o sea, los bancos, después de las AFPs, probablemente sean las entidades más odiadas de Perú, ¿no? Entonces la gente pues piensa que los bancos son abusivos y entonces qué bien que me perdonen los intereses. Suena bastante popular, suena bastante simpático, pero hay que considerar 3 cosas. ¿Ya? Número 1, la plata que prestan los bancos, las financieras, las cajas, no es su plata, es plata de los ahorristas, ¿no? De cada 10 soles, 9 soles no es del banco. Son dinero de una persona que tiene su CTS en ese banco o de una persona que tiene su cuenta de ahorros. Y a esa persona no le vas a decir también no te pago intereses durante la cuarentena. A esa persona hay que pagarle intereses. O sea, no estamos jugando con la plata del banco, estamos jugando con la plata de nosotros también que tenemos nuestra cuenta suelo en el banco, nuestra CTS en el banco, nuestro depósito en el banco. Entonces, primero, no es plata del banco propiamente. Entonces, y hay que responder esos intereses también, ¿no? De los ahorristas. Número 2, no es que los bancos se han cerrado con la posibilidad de ayudar a los clientes. Como te venía diciendo, ya ha habido muchas reprogramaciones, haciendo cosas nunca vistas como condonando o congelando los intereses, ¿no? Y ha habido mucha facilidad, ¿no? Donde se ha dado hasta 6 meses de plazo para reprogramar. O sea que, y hoy día salió una noticia que la mitad de las personas naturales y empresas ha pedido ya ha accedido a la reprogramación. O sea, los deudores del sistema financiero ya están
buscando soluciones y están acordando soluciones con las entidades financieras. Y lo tercero y más preocupante es lo siguiente. Yo hoy estuve revisando un poco la información de la SBS, los resultados de los bancos del primer trimestre, de cómo les ha ido de enero, febrero y marzo, ¿no? Y de las, digamos, hay en el Perú a marzo 52 entidades tradicionales, digamos, ¿no? Entre bancos, financieras, cajas municipales, cajas rurales y pymes, hay 52. Y estuve mirando sus resultados, cómo les había ido, ¿no? Ojo, hasta marzo. Recuerda que lo duro de la pandemia y la cuarentena no ha sido marzo ha sido 15 días, ¿no? Lo duro va a ser el segundo trimestre, abril, mayo, junio, ¿no? Pero digamos, a marzo, que debería ser una foto no tan fea, de las 52 entidades, había 9 que habían generado pérdidas durante el primer trimestre, pérdidas. Y un par que tenían utilidades casi de cero, ¿no? O sea, no digo que les vaya a ir mal todo el año, pero ya estaban complicadas al primer trimestre. Si les sueltas una ley como esta, y haces que ellos tengan que no registrar sus ingresos financieros del segundo trimestre, o sea, los terminas matando, ¿no? Y no estamos hablando de uno o dos bancos, estamos hablando de, había un banco que estaba con pérdidas, había 2 cajas municipales que estaban con pérdidas, 3 cajas municipales, perdón, 4 cajas rurales, 12 pymes, eran 10 entidades. Y tú te pones a pensar, imagínate que esas 10 entidades no aguanten este perdón de intereses, ¿no? Y de las 52 estamos hablando de un 20% de las entidades financieras que podrían quebrar. Y esto podría desatar en un pánico financiero. La gente pues dice, oye, quebró esta caja, quebró esta otra, uy, no, el sistema se va a caer, mejor saco mi plata, mejor saco mi CTS, mejor. Y puede generarse un pánico terrible, ¿no? En donde no solamente es que los bancos pierden, sino ya no van a poder prestarle plata a la gente y a las empresas. O sea, se vuelve toda una bola de nieve, ¿no? Un círculo vicioso que va a terminar en el colapso del sistema, vamos a retroceder 40 años. Y eso hay que tener cuidado, a veces no pensamos en esas consecuencias, ¿no? Pero eso a mí me preocupa muchísimo, porque no todas las entidades, claro, hay entidades grandazas que son súper sólidas y pueden aguantarlo, pero estoy diciendo que 10 han tenido pérdidas durante este primer trimestre, y con esta medida podrían tener más pérdidas todavía y no soportar la crisis, ¿no? Aparte, considerando la mora, además, acuérdate que la mora está subiendo, ya sin esta ley. Entonces, eso a mí realmente es preocupante y es una señal de alarma que hay que tomar conciencia. Perfecto, perfecto, Jorge, clarísimo y leccionador lo que comentas y preocupante, sin ninguna duda, de lo que se viene discutiendo en el Parlamento. Muchas gracias, Jorge Carrillo Acosta, profesor de la Pacífico Business School, dándonos luces sobre este tema en esta nueva edición de los Viernes Económicos en las plataformas digitales de RPP. Así que, por favor, pueden participar, dejar sus comentarios, dejar sus sugerencias y solicitar qué temas quieren que toquemos los días viernes, que vayan directamente a su bolsillo. Nuevamente, muchas gracias, Jorge, por esta participación y nos vemos. A ustedes por la invitación, gracias.